Yo también, yo pensé que era gratis. Hay que después. Eso era lo que faltaba. Ya. Al revés, inicia López, luego Controli. ¿Podemos iniciar? ¿Te parece? Sí, gracias. Tengo que pedir permiso para iniciar, imagino. Buenos días, compañeros. En este caso vamos a presentar el conversatorio de VIH. Los integrantes son los siguientes. El índice de vía de transmisión, etiología también, cálculos de riesgo de etiología. Ahora sí, Etiología. Bueno, tiene una etiología. El VIH tiene una etiología vírica, lo que quiere decir que es transmitido por un virus. Tiene este pertenece a la familia Retrovidae, la subfamilia Orthorretrovidae y de género lentivirus. Presenta su genoma de ARN y característico de este género de virus es que este ARN va a necesitar una transcriptasa inversa para que pueda cambiar su ARN por ADN y así acoplarse a la célula del hospedador. También tenemos dos tipos de VIH, que son VIH tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el que mayormente está en todo el mundo, mientras que el tipo 2 está mayormente en África. Asimismo, tenemos que en su envoltura tiene glicoproteínas. Las más destacables son la GP120 y la GP141. La GP120 se va a encontrar en la superficie y esta va a permitir la fijación al receptor, que sería ¿El receptor de quién? Al receptor CD4. Ah, ya, muy bien. Eso es importante. GP120 que se une a Al receptor CD4. Y el GP41, que es una proteína transmembrana que va a permitir la fusión con la membrana. Ya, ahí salen dos preguntas para el examen, ¿no? Solo con las proteínas de membrana. La estructura del VIH es crucial porque existen ahora medicamentos anti-GP120 y medicamentos anti-GP41. Por lo tanto, si no los conocen, ustedes viven en los años 80. Eso no nos sirve de nada para la medicina. Continúa. Las vías de transmisión puede ser por transmisión por contacto
sexual. También por los fluidos corporales que puede ser el semen, bueno, la sangre. Y así también tenemos la transmisión vía materno-fetal, aunque esta tiene una menor tasa debido a las terapias antirretrovirales que últimamente... ¿Cuáles son las formas de transmisión más frecuentes? Ya, por medio de los ¿Cuál es la fluidos más corporales. frecuente? ¿Ah? Por medio de los fluidos corporales, como la sangre y también, digamos que el líquido seminal. Por medio El líquido seminal, o sea No, que- el semen por... ya, una cosa es líquido seminal, otra cosa es semen. Estamos en la escuela de medicina, la vergüenza no tiene sentido acá. ¿Está bien? Semen Por el y semen. sangre. Y el líquido vaginal, también ese. la o sea, moco cervical. ¿Entra o no? Sí, también entra la situación. Ya, muy bien. López, La leche, leche, la leche también. saliva, Por eso. Saliva, no. orina, No. lágrimas, sudor. ¿Están seguras? Sí. Sí. En pacientes con SIDA se ha estudiado y en la saliva se encontró una mínima cantidad, pero en lágrimas, sudor, el inóculo no es suficiente, Pero ¿cierto? la hay. O sea, existe, pero el inóculo no es suficiente. Ya. Recuerden, chicos, lo más importante, para que el VIH pueda infectar, necesita anclarse una molécula CD4. ¿Entienden? Si llega una célula que no tiene molécula CD4, el virus va a ser destruido. Por lo tanto, eso vas a encontrar solo en las mucosas, ¿no? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es la vía de transmisión más importante, la que debemos conocer todos? López. La vía de transmisión por los fluidos corporales o las secreciones. Ya. Bien, chicos, de las vías de transmisión de fluidos, voy a volver a repetir la pregunta, ¿cuál es la más importante? Por medio de... No, perdón, la más frecuente, voy a mejorar la por pregunta. medio de las relaciones sexuales, por el semen y el fluido. Exacto, seminal. chicos, para compartir fluidos corporales tienes relaciones sexuales, lactancia materna y tienes, transmisión por paquetes regulares que lamentablemente transfusiones sanguíneas. Eso ocurría hace mucho tiempo, los estándares de calidad del banco de sangre eran deficientes. O no eran deficientes, sino que no conocían la forma como detectar al virus. En la actualidad ocurre muy raro, es más, es una noticia en los periódicos cuando sucede. Lo que sí sucede todos los días, es transmisión de VIH por vía sexual. Esa es la más importante, ¿está bien? Si tu novio tiene VIH y te dice que no, que fue por una transfusión, tienes que pensar que te está mintiendo, porque lo más probable es que sea en realidad transmisión de tipo sexual, porque también puede ser por lactancia materna, ¿no? Que no es un tipo de transmisión vertical, sino es por transmisión por fluidos. Háblame de transmisión vertical, por favor. ¿Qué significa eso? Eso sería por medio de si la madre es portadora, es VIH positivo. Entonces, por medio del parto o el alumbramiento puede transmitir el virus a su hijo. Es la transmisión de madre a hijo, así es sencillo. Madre VIH positivo, hijo VIH negativo. Y bueno, puede ocurrir, se le dice transplacentario, porque el virus atraviesa la placenta. Y puede ocurrir en cualquier momento, aunque, como les dijimos hace un rato, el contacto con fluidos es más frecuente, ¿cierto? Y al final, en el canal del parto es donde hay fluidos. Ahí es donde se contamina. ¿Comprendido? Muy bien. Sabiendo esto, sabiendo la epidemiología que acabo de decirles, la mejor forma para evitar la transmisión vertical, ¿cuál es? Sería disminuir la gran cantidad de virus para que no se transfieran. Y lo que acabas de decir, ¿cuál es? Cesárea. Así evitas el fluido corporal, ¿sí o no? Entonces, una mujer que tiene VIH y decide embarazarse, el bebito en la actualidad casi no tiene. Improbable, extremadamente improbable que adquiera la enfermedad. ¿Dudas? Sí. No, precisamente eso. Se menciona de que una mujer seropositiva que está en un tratamiento antirretroviral con Starga tiene menos del 1% de probabilidad que su bebé, ¿no? Contraiga el Exactamente. VIH. Más probabilidad tiene después de la chica que pues lamentablemente nunca llevó controles, etcétera, y que venga a dar a luz. ¿Flores? Doctor, para acotar, en la semana 24 a las gestantes, si es que esa es una paciente VIH positivo o serótipo,
se les brinda el targa hasta después del embarazo, y en el parto se hace lo que se conoce como el parto burbuja, donde la cesárea no se rompe membranas ni demás para evitar el contagio con el menor, pero desde las 24 semanas ya se le da el targa a la paciente. La guía dice que es la semana 12, ¿no? No la semana 24, por si acaso. En la semana 12 es donde iniciamos TAR, ¿ya? En la semana 24, segundo trimestre, ya realmente, bueno, no sé si habrá cambiado, la última vez que lo dijo en 2017, y sí, pues era en la semana 12. Creo que varió a la semana 10, pero ya de ahí ya no he leído, de repente ha cambiado al 14, y pues al 24, y estoy hablando piedras. Flores, ¿de qué año es? ¿Ya que Espérame, ahorita voy a buscar. Ah, bacán. Es guía técnica de la prevención de contagio VIH, ¿no? Ah, bueno, sí, la última es 2018. Esa sí ya no leí, ya estaba en la especialidad, ya no veía gestantes. Pero recuerden, chicos, igual, no forma parte del curso, pero tenemos que tener en consideración esto, ¿no? TARF se inicia durante la gestación y el parto es el parto burbuja, ¿comprendieron? ¿Ya? Muy bien, cesárea, está bien programada, no emergencia. Ahora sí, pasa a la siguiente diapositiva. Factores de riesgo. Ya. Entre los factores de riesgo tenemos el uso de drogas por medio de vía intravenosa o también no, por vía parental. También ¿La tenemos... información de dónde es? Ah, Quiero saber, ¿de dónde es la información? Fuente es el paper. del paper, ¿cierto? Entonces vamos a analizar con el paper 2021 en adelante, ¿sí o no? ¿Sí? Perfecto, continúo. Ya, también es la falta de usos de preservativos, como el condón. También tenemos las personas que trabajan sexualmente, trabajadores sexuales. También personas que ya han presentado infecciones. Trabajadores sexualmente, ¿no? Estamos en el 2022, ¿no? Por ejemplo, los que venden sus imágenes en OnlyFans. ¿Son o no son trabajadores sexuales? Sí lo son, ¿cierto? Los reclutadores influencers en Instagram, ¿no? ¿Son o no trabajadores sexuales? ¿Pero lo son o no? Sí. Lo son, claro que sí. No queremos decirlo, la verdad que sí. En la actualidad tenemos que decir trabajador sexual con cópula. ¿Me entiendes? Por eso le digo, ¿qué tenemos que cambiar al 2021? No son diapos del 85. No estamos en 1990, cuando recién se descubrió la cianobudina. Estamos en 2023. Por lo tanto, trabajador sexual con cópula, ¿está bien? Sexo telefónico, no entra y nada por el estilo. Existen esas formas en la actualidad. ¿Genera otro tipo de problema? No son por eso. Siguiente. Ya, también tenemos porque las personas ya han contraído otra infección de transmisión sexual. Bueno, madre que ha tenido VIH positivo, y también las relaciones entre dos personas del mismo sexo, que homosexuales, hombre a hombre. No entiendo, dos personas que tienen un sexo hombre a hombre. O sea, relaciones entre hombres. No existe. No, es más, se refiere a que es más en la relación homosexual masculina. Exacto. Más por ejemplo ahí, ahora si en las femeninas también hacen uso de las vías no naturales, también pueden infectar. ¿Y a qué se debe eso? Creo que era porque hay, bueno, por las prácticas que son anales, creo. Ya, pero ¿a qué se debe? O sea, sí, el doctor ha soplado completamente eso, pero ¿a qué se debe? Por acá, Gallañauca. ¿Sí? Por las microlesiones. Exactamente. Y ahí tienen que ver las ITS. Hay ITS que son aversivas, ¿no? Que abren ya úlceras, como cuáles. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuáles son ulcerosas? ¿Quién lleva micro? Tengo que jalar un hilo, ¿eh? No llega acá. No tanto. No ha llegado acá. Ya. No se olviden, sífilis, chicos, ¿no? Ulcerosas, herpes, producen úlceras, por ejemplo, en el pene o en el cervix, y eso hace que sangre, que haya contacto de más fluidos, y en las microlesiones, además, aparecen estas infecciones, ¿no? Se puede contagiar. Continúa, por favor. Bueno, también tenemos la epidemiología en este caso en el Perú, que bueno, aquí tenemos entre 2017 y 2022. Vemos que desde 2017 hasta 2022 ha ocurrido como que una variación de poco
y mayor en el 2019, también por vía de contagio, que mayormente casi el 100%, pero no el 100% son por vía sexual. Y bueno, el contagio aquí tenemos entre varones y mujeres en las categorías de bisexuales, homosexuales y heterosexuales, y podemos ver que es en mayor cuantía en los homosexuales, que son varones. Siguiente diapositiva. Vamos a continuar con lo que es patogenia. Como ya vimos, nuestro virus de inmunodeficiencia humana, ¿no?, es el protagonista. Pero para eso tenemos que entender cuáles son las características que van a tener nuestras células, ¿no? Y por qué el virus va a ir hacia lo que es las células CD4. Y esto se va a relacionar con lo que son los DAMHD1, que es una enzima que tiene la codificación HD, perdón. Y lo que pasa es que las células que son los macrófagos, los monocitos, las células dendríticas van a tener, ¿no?, esta enzima. Sin embargo, los linfocitos CD4 no van a tener esta. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando se viene, ¿no? Tenemos al virus del VIH, por ejemplo, aquí tenemos al 1 y al 2, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en lo que es el VIH2, vamos a tener que esta va a presentar la VPX. ¿Esta en qué va a servir? Esta, al ingresar a la célula, va a ocasionar que este DAM HD1 la degrade. Entonces, como lo va a degradar, fácilmente va a poder entrar en nuestra célula CD4, ¿no?, y VPX. En cambio, tenemos el VIH1, tipo 1, en el que va a tener carencia, ¿no?, de este VPX. Y entonces, como la célula si presenta, ¿no?, esta enzima, entonces va a poder degradar al virus y entonces va a poder retardar, ¿no?, de lo que es esta infección. Importancias entre VIH1 y VIH2. El VIH2 entonces tiene una forma más resistente al mecanismo inmune de evasión, ¿cierto? Sí. En cambio el VIH1 no, todavía es controlable, lo que le permite ser más contagioso, porque yo había dicho en la primera clase, en COVID, ¿se acuerdan, no? Mientras una infección es menos mortal, más fácil de proliferar en todo el mundo, ¿cierto? De expandirse. Perfecto. Muy bien. ¿Cuáles de las proteínas de anclaje son las más importantes? Ya les voy a explicar cuando se une, ¿no? ¿Vas a La explicarlo? glucoproteína. Perfecto. Sí, ahí está. No te dije. Acá está. Esto es lo que vamos a ver ¿Pueden aquí. hacer un poquito más proteínas. grande como para agrandarlo aquí en cámara, para hacerlo por partes? Excelente. Ya. Bueno, vamos a recordar lo que mencionó mi compañero, ¿no?, de las glucoproteínas, que las más importantes, la 120 y la 41. ¿Por qué? Vamos a tener que la glucoproteína 120 se va a unir a los receptores CD4. Esto va a ocasionar que se adhiera, ¿no?, a lo que es nuestra célula CD4. Pero la glucoproteína 41 va a facilitar de que haya el ingreso, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a degradar a lo que es la CXCR4 y CXCR5. Entonces, esto va a permitir que pueda ingresar, ¿no?, el virus. Entonces va a pasar lo que es la entrada. Y lo que va a pasar después es la decapsidación. En esta va a perder lo que es la cápsula, ¿no? Y entonces vamos a tener nuestro ARN viral. Y lo que va a tener nuestro virus es las transcriptasa inversa. Esto va a ocasionar de que el ARN viral lo va a convertir en ADN viral, ¿no? Y entonces, acá vemos la retrotranscripción, ¿no?, que Bueno, llevamos. toma, toma. Ahí, Ahí. ya, a ver. Chicos, ¿se acuerdan? Sí. Primer paso para que un virus infecte, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llegar a las células, ¿no? Efectivamente, tiene que anclarse. ¿Con qué se ancla? PP120, excelente. ¿Con quién se ancla? ¿Con quién se tiene que unir para hacer match? CD4, muy bien. ¿Puede hacerlo entonces con un linfocito TCD8? No. La estructura de PP120 es muy parecida al complejo de compatibilidad tipo 2. Ya, ¿qué más? Esto está ocurriendo en un fluido, ¿sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, necesita anclarse bien, ¿no? Y tiene sus co-anclajes, ¿no? ¿Con quién? Con la GP41 y la CXCR4 o la CCR5, dependiendo si es un macrófago o un linfocito TCD4. Los macrófagos también tienen TCD4, no poca cantidad, pero lo tienen. Eso se descubrió gracias al VIH. Hace que pierda como que su hélice y eso hace que se abra. Lo que Y está eso separado. permite no Ajá. solamente fijar, o sea, Sino que abra la adherir, célula. sino fijar. Y ahora puede inyectar el material.
GP41 permite la inyección del material dentro del citoplasma. Ya entró el material. ¿Cuál es el material genético del VIH? ¿ADN o ARN? El ARN, ¿qué necesita para poder insertarse en el núcleo humano? Convertirse en ADN, porque nosotros en el núcleo no tenemos ARN más que como microARN, no lo tenemos para transcribir. Entonces necesita transcribirse de forma inversa, de ARN convertirse en ADN. Para eso usa la retrotranscriptasa. También pueden decirle transcriptasa inversa o decirle retrotranscriptasa inversa, como ustedes quieran. ¿Está bien? Pero es la misma enzima. Ahora ya lo tienes en ADN. Muestra el dibujito cuando era ARN. ¿Dónde está Acá, ARN? aquí está nuestra cápside y aquí ya se ha liberado de la cápside, ¿no? ¿Y ahora? Y acá se ha pasado que es ADN viral. Ya ven el dibujito que se parece a Ajá, ADN, porque ¿no? está en... Ya, cuenta qué hace. Sí. Una vez que ha cubrido esto, se va a comprar, ¿no?, el complejo de preintegración y esto va a hacer que haya una entrada a lo que es al núcleo. ¿Para qué? Para llegar al genoma. Entonces, va a haber la integración, ¿no? Sí, ¿Quién le permite integrar? la integrasa. Dilo fuera. Sí, ya. Entonces, gracias a la integrasa se va a poder integrar, ¿no? Entonces, aquí tenemos a nuestro núcleo. Y entonces, lo que va a hacer es de que se va a unir, ¿no?, a nuestro ADN, al ADN, Se perdón, de integra, las se células integra celulares. el ADN, Ajá. esa es la palabra. Y entonces, esto va a causar, esto va a causar la transcripción. Sí, sí, está bueno. Ya. Y entonces vamos a tener la transcripción, pero la traducción no se hace a nivel del núcleo, ¿no? Entonces tiene que salir al citoplasma. Y entonces es por eso que va a salir, que va a hacer la síntesis de proteínas para... Ya, ahí está. Ya, ahí, ajá, sí. Entonces hace la síntesis de proteínas y como se está transcribiendo, ajá, se va a traducir aquí, ¿no? Entonces se va a estar traduciendo lo que es el ARN, pero del viral, ¿no? O sea, del virus. ¿Para qué? Para que cubra un ensamblaje y luego la gemación, ¿no? En lo que se va a formar más virus del VIH, ¿no? Mi pregunta es, ¿quién permite el ensamblaje? ¿Qué enzima permite el ensamblaje? ¿Grupo? Las proteasas. Excelente, proteasa. Entonces, chicos, hay enzimas importantes, ¿no? A ver, ya vimos las moléculas de anclaje, ¿cierto? De ahí vimos la retrotranscriptasa, ¿cierto? De ahí vimos la integrasa también, ¿sí? Y por último, vimos la proteasa, que le permite ensamblarse para convertirse en un nuevo virus y seguir infectando, ¿sí? ¿Qué cosa se inventó? Bueno, en el año 95 se inventa la sidobulina, ¿no? El primer inhibidor de retrotranscriptasa. Ya podían bloquear a la retrotranscriptasa. 10 años después del descubrimiento, retrotranscriptasa. ¿Qué hay en la actualidad? Pucha, ahora ya se viene elaborado. Tenemos inhibidores de la integrasa, podemos bloquear la integrasa, ya podemos bloquear la proteasa y en la actualidad ya podemos bloquear hasta la fusión con la inyección, ¿no? Inhibidores de la fusión, inhibidores del ensamblaje, tenemos varios medicamentos, ¿no? Maravillosa la cabeza. Entonces ha cambiado la vida gracias al descubrimiento de la patogenia. Por lo tanto, si está así y esto se va a usar para fármacos en el futuro, obviamente se va a preguntar mucho de sus enzimas. ¿Algún comentario? Es por eso que ahora se dice de que una persona que es diagnosticada con VIH no es un signo que se va a morir, ¿no? Sino es que va a tener calidad de vida gracias a los fármacos. Claro, Ajá. está haciendo mal. Está viviendo mal. Sí, su expectativa iba a ser la misma. Sí. Es más, el Charlton Comorbidity Index, que es un índice de comorbilidad que buscamos en geriatría para ver para ciertos procedimientos ya tolerados, ya no incluye a la infección por VIH, ahora simplemente incluye el grupo de TARG. Va a usar, ya no se dice TARGA tampoco, se dice TARG, terapia antirretroviral, porque todos los medicamentos en la actualidad son de gran actividad, ya no existen los de baja actividad, eso ya no es. Entonces, el TARG, la terapia antirretroviral o TAF, así como han visto que dice en su beca, TAB o TARB, Lo menciona como tal. En el pecho. sí, claro, es histórico, ¿no? Lo que tienen que entender es que ha cambiado todo, cambió notablemente todo. Ahora van a diálisis, ¿no? Sin problema. Sí, solamente hasta ahí es como llega el libro, ahora vamos a los efectos en el cuerpo. Ajá. Siguiente.
la siguiente expositor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los cambios morfológicos. Sobre todo el tejido que está más afectado es el tejido linfático. En este caso se considera el tejido amigdalar y también a los ganglios linfáticos, los cuales justo ahí es donde vamos a encontrar a las células T, tanto TSD4 y esta es su principal diana del VIH. Es ahí donde va a infectar y por ende vamos a poder ver hiperplasia linfoide folicular. También posteriormente involución folicular de tejido debido a la destrucción de estas células TSD4 y por ende depresión folicular. Debido a la destrucción también de las células TSD4 de los ganglios linfáticos, va a haber fibrosis del tejido linfoide, esto debido a la síntesis del factor de crecimiento transformante beta, sobre todo. También lipodistrofia e inflamación de mucosas, ya que las mucosas justo son el principal tejido diana del VIH, ¿no? Tiene una mayor afinidad por las mucosas. Siguiente, por favor. En cuanto a la alteración en el sistema inmune, pues va a haber una inmunosupresión, va a haber mayor susceptibilidad a infecciones oportunistas debido justamente a esta depresión del sistema inmune, a la inmunosupresión, también mayor predisposición a poder realizar cáncer, va a haber fallo a nivel de las células madres hematopoyéticas, una disfunción química es donde se sintetizan, donde se producen las células T, la depresión de los linfocitos CD4 ya que es esta donde afecta directamente. Y bueno, la hiperactivación del sistema inmune, mayor activación del CD4, replicación vírica y a la vez mayor destrucción y destrucción de CD4 hasta que tenga un menor recuento donde ya va a realizar o vamos a estar en estadio de SIDA menor a 200 CD4 por microlitro, ¿no? Siguiente, por favor. O puedes agrandarlo y explicar cada uno porque este es un gráfico crucial de los que son funcionales. Uno por uno hay que explicarlo. Muy bien, ahora sí. Bueno, vamos a ver fases después, una vez ha habido ingresado el virus en el cuerpo. Barrial, ¿no? Sí, doctor, Ya. Barrial. En un paper he leído que el VIH, la viremia de VIH va a estar de 7 a 28 días en sangre, se puede ya detectar, se va a estar la viremia. 2 semanas se puede detectar. De 8 a 28, o sea, en ese rango, si consideramos días. Ah, te escuché 128 días. Ah, no, de 8 a 28 días se va a poder detectar en sangre. Va a haber fase aguda, crónica o también esta es latente. Voy paso por paso. Sí, por favor. Primero, al tener contacto con el VIH, primero va a infectar a las células CD4 y también esto va a ocurrir, esta primera fase, donde la fase de ¿De qué? Estamos hablando de la primera fase. ¿Cómo se llama la primera fase? La eclipse. Fase de eclipse en inglés y en castellano se le dice fase de ventana. Muy bien. ¿De qué semana a qué semana existe en la actualidad? Porque antiguamente, cuando yo era estudiante, la fase de ventana, cuando hablábamos de ELISA de tercera generación, cuando yo era estudiante, el preventana era de 3 meses. Ahora, 6 meses era en la segunda generación. Imagínense cómo era la primera. Esa fase de ventana se considera que es de 0 a 3 semanas. En la actualidad. Sí. Y esa fase se va a ir acortando conforme mejoren los equipos de detección. ¿Ya? Ahorita tienes 3 semanas de fase de eclipse. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué ocurre en la fase de eclipse? Es una gran pregunta. En esta fase es donde va a Leer, haber... ¿no? ¿Qué ocurre? Explica. Explica. En esta fase es donde va a haber la infección de la CD4, donde va a haber una replicación de material genético viral, se van a replicar. Justo ocurre todo lo que hemos visto hace un ratito entonces, ¿no? Sí. La fabricación de un montón de medicinas.
Sí, la replicación de los virus va hasta donde pueda abarcar, hasta que pueda tener la respuesta inmune aguda, que es justamente la siguiente fase, que es la fase aguda. Aguda, ya, muy bien. Ahora estamos en la fase aguda, ya pasaron 3 semanas. ¿Qué ocurre en la fase aguda? De la tercera a la novena semana es ¿Qué donde ocurre? se va a poder. ¿Qué ocurre? En esta ya va a haber la respuesta inmune, respuesta con inmunoglobulinas y también de las de CD4, y las CD4 son reguladoras, son las que van a activar a la CD8, también a las natural killer y a los macrófagos. O sea, esta respuesta es la que va a haber O sea, ¿qué en tipo aguda. de respuesta inmune tenemos en la fase aguda? Es una inflamatoria aguda. Tenemos una respuesta inflamatoria aguda. ¿Y qué hacen los TCD8? ¿Escuché por ahí? Es adaptativa. Sí. Claro o sea, que sí. Es adaptativa, humoral. humoral, ¿cierto? Y celular también. Celular por las. ¿Pero qué es celular? ¿CD4 o CD8? Es CD8. Porque los CD4 están muriendo. Por lo tanto, los anticuerpos llegan a bloquear al VIH, ¿cierto? Y también los CD8 llegan a reventar a toda célula infectada. Matan a sus propios jefes, ¿no? Muy bien. ¿Entendieron? ¿Los natural killer les importa algo? Fueron y destrozaron, ¿no? Ahora que estamos. Pasó la fase aguda. Clínicamente, ¿cómo son los trastornos funcionales en la fase aguda? En la fase aguda, sobre todo, va a predominar un síndrome febril. Claro, fiebre, liberación de citocinas, Ajá. obviamente. Fiebre, también he leído de erupciones cutáneas. Esto justo debido a la infección de las células de Langerhans que se encuentran en la piel y Ya. que son APC, son células presentadoras de antígeno y que tienen también afinidad por ellas el VIH Excelente. al infectarlas. Entonces ahí está reacción a nivel Exacto. ¿Qué cutáneo. más hay? Linfadenopatías también. Crecimiento de ganglios. ¿Y por qué hay crecimiento de ganglios? Porque también es, o sea, porque ahí es donde vamos a encontrar las células TCD4 y eso es el punto diana de las VIH para infección. Sí, pero entonces se achicaría, porque es tan grande. No, pero primero se hiperplasia por el trabajo que está haciendo. ¿Cómo está haciendo? Se están muriendo. Primero se tienen que replicar ¿Qué la trabajo CD4. están haciendo? O sea, la CD4 primero se tienen que replicar. El cuerpo responde ante esta infección replicando, aumentando el CD4 como una manera de respuesta y por eso se agrandan estas. Y los ganglios se agrandan por aplicación, por clonación de linfocitos B, ya vimos el término de clonación, y por hiperplasia de las células TCD8. Se pone más grandes, mientras que los CD4 están muriendo, pues, ¿no? Están muriendo. Entonces tenemos ganglios grandes, tenemos manchas en la piel y se vende una diarrea de los 1000 demonios, ¿no? Una diarrea de los 1000 demonios. Muy bien, perfecto. Fiebre, ganglios, a eso se le conoce como síndrome mononucleósico. Generalmente lo causa Epstein-Barr, pero eso ocurre en adolescentes que dan su primer besito, pues, ¿no? Con tu hermanito, ¿cierto? Tu primer besito y con eso te da tu mononucleosis infecciosa. Pero este no es un adolescente, bueno, generalmente es un varón de 31 años que se fue a divertir a algún lugar, a Gatitas Mall del Sur. Esto conoce, compañero lo mire. Efectivamente, dicen las palabras. Entonces, no, yo no nivel. No me dijo residente. Ya bueno, entonces, esta persona no es un chiquillo, no es su primer beso, ¿no? No creo que haya ido a Gatita de Mall del Sur a dar su primer beso, ¿no? Entonces, ya es una persona mayor, entonces tú ves una persona de 31 años, 28 años, 24 años, que está con un síndrome mononucleósico y ya te hace pensar otras cosas. ¿Será o no será? Por eso el VIH es un diagnóstico diferencial, se parece mucho, ¿no? Ya pasó la fase aguda, ahora viene el control. ¿Se controló o no la replicación del VIH? Sí, se controla. O sea, es lo que... ¿Quién se- controla? ¿Ah? Condori, ¿quién controla? ¿Quién controla la replicación del VIH para que acabe la fase aguda?
López. Los CD8. Los CD8. ¿Qué más? La inmunidad humoral, los linfocitos B. Ya, estos controlan. Y oh, qué bacán, todo parece perfecto. Derrotamos al VIH. Pero ¿saben qué? El VIH se queda guardado en un linfocito T del coche. Es un gran problema. ¿Qué pasa después? Ya entramos a la siguiente fase. ¿Qué fase es? La fase crónica. Cuéntanos qué o pasa. latente. Esta sobre todo es asintomática, donde muchas veces el paciente o se cree que ya no tiene la enfermedad o se ha vencido totalmente y al no presentar ningún tipo de síntoma, pues muchas veces abandonan también el tratamiento, el TAC. Y este puede durar de años, incluso a décadas, hasta más de 10 años. En esta fase, donde va a haber una continua depresión de las células CD4 sobre todo. Si bien es cierto, tal vez no van a haber manifestaciones clínicas, igual la carga vírica que está dentro del cuerpo camuflados, por decirlo así, en los linfocitos B, se van a seguir replicando y los TCD4 van a seguir Cayendo. disminuyendo. Van a seguir muriendo. Sí. ¿Cuánto tiempo puede aguantar una persona en este estado? El tiempo es de 8 a 10 años porque se menciona hasta décadas. Es verdad. La fase crónica, chicos, que también se reconoce como fase latente, puede durar 8 a 10 años. ¿Ya? Y no va a pasar nada. Y ahora viene el último estadio. El último estadio que sería SIDA. ¿Cómo se llama? SIDA. Muy bien. ¿Qué ocurre en el SIDA? Consideramos SIDA, se llama SIDA ya cuando el paciente, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, esta es cuando ya el sistema inmune del paciente está tan caído, está tan... ¿Qué sistema inmune? Porque, o sea, esta no es clase de, no sé, de ingeniería, ¿no? Tienes que decirme qué sistema inmune está caído. Ya, es el adquirido celular. La inmunidad adquirida celular está por los suelos. O sea, hay una inmunodeficiencia celular adquirida, muy diferente al de George que habíamos visto hace un rato, ¿no? Ya. Ajá. Y el paciente tiende ya a hacer infecciones oportunistas, o sea... ¿Qué significa infecciones oportunistas, López? Cualquier agente patógeno y causar una infección. Por ejemplo, puede ser hongos, bacterias. Muy bien, perfecto. Se le dice infección oportunista a aquel patógeno que normalmente no nos causa nada. Por ejemplo, no sé, la ciclospora es un tipo de parásito que se encuentra en el intestino y que no nos causa nada porque el linfocito TCD4 puede inducir su destrucción rápidamente. Una llave, revienta. Como no tienes linfocitos TCD4, no vas a poder hacer nada. La tuberculosis, Mycobacterium tuberculoso, ¿qué forma para contener lo que tenemos? ¿Y quién forma los granulomas? Sí, claro, pero ¿quién le dio poder a los macrófagos para formar ese círculo? ¿Quién los convirtió los fusionó? ¿Quién les puso las células quiteloides? ¿Quién? ¿Qué linfocito? TCD4. ¿Con qué interferón? Ya. O sea, ¿tienes? No tienes. Por lo tanto, el Mycobacterium se va a salir. Terrible. Por ejemplo. Yo ya no tengo más comentarios sobre SIDA, de repente no podemos dar algún resultado. No, está bien, pues una etapa solamente que en la etapa de infecciones oportunistas son gérmenes de la flora bacteriana normal, que normalmente cuando están controlados empiezan a hacer manifestaciones clínicas, ¿no? Se van a ver cuando los CD4 la cantidad absoluta de CD4 está disminuida por debajo de 400. Ahí recién se ve. Perfecto, acá tenemos un casito. Muy bien, chicos. ¿Entendieron? A ver, preguntas así sencillas. ¿Cómo es el VIH? La etiología está bien estudiada, ¿sí o no? Su estructura, supongo que ya la tienen bien en la cabecita. Sí, tienen lo básico, ya saben que es
la patogenia, cómo entra, cómo se... ¿La tienen muy bien claro? Sí. Sí. Los trastornos funcionales, los morfológicos, bueno, más anatopáticos, funcionales y fisiopáticos. ¿Comprendieron las fases? ¿Sí? ¿Comprendieron el concepto de infección oportunista? ¿De qué muere el paciente entonces? ¿Yo puedo abrazar a un paciente con SIDA? Sí, claro que sí. No, primero ponte una mascarilla, tú no vas a destruir, no seas malo, pues. Ya ven cómo son, se dan cuenta, ¿no? Ah, se dejan llevar por esta guerra, también es enfermedad real. Ponte una mascarilla, lávate las manos, porque tú estás llevando la flor normal, un respiro, ¿sí o no? Entonces, cuidado. Ahora sí, pon tu caso, por favor, y tus preguntas que vas a hacer al público. Nuestro caso clínico, bueno, un paciente varón de 30 años acude de consulta por persistencia de lesiones bucales y genitales desde hace 3 meses. Refiere que desde los 20 años hace uso de inyectables de heroína con su grupo de amigos y reutiliza y comparte las jeringas. Además, frecuenta diversas parejas sexuales sin uso de protección de barrera, incluidos los de su mismo sexo. Se le realiza una prueba para descarte de VIH en donde resulta positivo para VIH y en cuanto a recuento de CD4 tiene menor a 200 por microlitro. Este chico, ¿de dónde es? ¿De dónde es? Debe ser europeo o norteamericano. ¿Por qué? Por el inicio de heroína. Por la heroína, Claro, está el muy Perú caro no acá en el necesita Perú. estar a comprar heroína, compras tramador nomás. Estados Unidos. Bienvenido al tercer mundo. Le dan tramador para todos los pacientes. Luego yo tengo que aceptarlo en la dependencia. Ya. Bueno, entonces vamos a jugar que estamos en Europa, ¿está bien? Ya. En Europa, primera pregunta que vas a hacer con Doris para tu compañero. Elige un compañero, el chico que te gusta. Elige uno. Ya, ¿cuáles son los factores de riesgo? No, elige un, claro, no el que te guste, cualquiera. ¿Para quién? Que no sea el proceso. El de las cucardas. El de las cucardas, doctor, el de las cucardas. Ya, a ver. Ya, a mi compañero de ley. Ah, ya, el de la gatita. No digas un dicho, pues qué pasa. Ya, ¿cuál es tu vida? Morales. Primera pregunta, Rodríguez. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene el paciente? Se comparte las agujas y tiene Solo di dos. y la relación continua. Ayer tiene relaciones sexuales, sí, pero eso no es una. No es un factor de riesgo, no, Rodríguez. Sí, protección. Hay unos. Por favor, explícale con Dori, aclárale. No va a caer en un examen fácilmente. No, como menciona acá, ¿no? Tiene relaciones sexuales incluidas con el mismo sexo, ¿no? Y vemos que un factor de riesgo es cuando es relaciones sexuales anales, ¿no? Y es un factor de riesgo. ¿Y si le gusta el coito anal con mujeres? Sin preservativo. Ah, ahora Ajá. sí. Bien. Sin protección, ¿no? Excelente, muy bien. La promiscuidad. López, por favor, una pregunta a otro alumno, un alumno, una que voy. De fondo. Y la De fondo. Decide. No, adelante, al fondo, sí. Al fondo, al fondo. Los de las- ¿Y está mirado? No hay, es una mochila. Ahí va, religión, te voy. Por favor, pregunta, López, una pregunta a López. ¿En qué etapa de infección por VIH podría estar? Uy, qué buena pregunta. Pues es una pregunta de parcial, gracias. ¿Cuántas fases hay? ¿Cuál de ellas podría ser? Dilo, si quieres, ¿cuál es? Aguda, 3 meses, tienes razón. Ahí está, con la clínica, las erupciones, todo. ¿Cuál es? Entrando a SIDA. Exacto, cayó. Es SIDA, ya. Primero, el primero, el más importante es el recuerdo. Porque es menor a 200. Pero ahí me gustaría poner la carga viral. Ah, lo ha dicho, dile el valor normal, por favor, que no está Claro, el atento. valor normal.
Valor normal de CD4. Valor normal de CD4. Es de 4.000 a 2.000 por microlitro. De 400 a 2000. 400 a 2.000. Perdón. Sí, entonces. 400 a 2.000, perdón. A 2000 por litro. Debe cometer un rango de 400 para abajo, ¿no? Porque pasa que Exactamente, exactamente. Bien chicos, tienen que tener cuidado, el caso tiene bastantes distractores, ¿no? Se pueden entender, es muy bueno, es un buen caso. También, si sería en fase crónica, debería estar entre 350 a 200, ¿no? Y si es más de 300, negociamos. Bien chicos, ha sido un gusto. Felicito al grupo, bien resumido, bien resumido. Me ha gustado el caso clínico final. Mañana 300 era fase 2. Entre 350 350. Ajá, y de 350 a 200. ¿Qué hora es? Es una uva.